Muy buenos días, Dios los bendiga, amados hermanos y hermanas, miembros de nuestra preciosa congregación Adoración Viva y a todos los que hacen parte del grupo también por WhatsApp de Adoración Viva. Es para mí una bendición poder estar con ustedes nuevamente a través de este medio para poder traer la palabra del Señor una vez más en este día domingo. Bendecimos también y saludamos a todos los hermanos y hermanas y personas que a través de los videos de YouTube nos siguen, nos buscan o pueden compartir la palabra de Dios o aprender más de ella. El día de hoy les voy a invitar que nos dispongamos para alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo, para comenzar un nuevo tema. Si bien hemos visto unos temas muy preciosos, hoy vamos a empezar con un tema que nuestros mismos hermanos nos han venido pidiendo, nos han venido como diciendo: pastor, yo quiero que hablemos de esto. Hoy vamos a hablar del Apocalipsis, de las señales del fin. Vamos a empezar con este tema que es muy interesante, es un tema importante saberlo, entenderlo de una manera objetiva y poder aprender de él. Entonces vamos a empezar el día de hoy con este precioso tema. No sabemos cuántos domingos nos vayamos a demorar en él, pero vamos a tratar de ver hoy en día, desde hoy en adelante, a través de los siguientes domingos, este precioso tema del Apocalipsis, el cual se llama escatología bíblica. Pero antes que nada, mis amados hermanos, les voy a invitar para que oremos un momento, adoremos al Señor y luego entramos en la palabra santa a revisar este precioso tema y a pedirle al Señor que nos bendiga y nos dirija en toda justicia y en toda verdad. Ahí donde está, dispóngase para alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo, para darle la gloria, para darle la honra y para darle todo el honor solo a Él. Bendito Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre, solo a ti, Señor Jesús. Porque tú eres, Señor, nuestro respirar. Porque tú eres, Señor, la fortaleza de nuestras vidas. Porque sin ti no somos nada, Señor, ni lo podríamos ser. A ti, poderoso Dios, queremos adorarte y exaltarte por todas las generaciones. Porque bendito y glorioso es el nombre que es sobre todo nombre. Bendito y glorioso es tu nombre, Señor Jesús. Hoy te pido que bendigas a cada hermano y hermana, Señor. Y cada persona que nos ve o nos escucha, Señor, a través de los diferentes medios. Te pido para que los bendigas, para que los guardes, para que los protejas, Señor Jesús. Para que los llenes de tu presencia santa y hermosa. Para que les permitas conocerte más, enamorarse más de ti, Señor. Aprender de ti, Señor. Y para que puedan ver en sus vidas, en sus corazones y familias, Señor, tu preciosa gloria, tu luz gloriosa resplandecer sobre ellos. Te pido, Señor, para que seas propicio a sus necesidades, para que seas propicio, Señor, a la meditación de sus corazones, para que seas propicio, Padre Santo, en medio de sus enfermedades, y para que hagas un milagro en cada vida y en cada corazón. A ti, soberano Rey, te lo pido con todo mi corazón. Y te pido que hoy, Señor, nos llenes de tu presencia y nos permitas adorarte más y más. En el desierto, en la soledad, en el silencio de mi corazón, en la tormenta
o en la tempestad, en sitios cubiertos de oscuridad. Mi alma clama a ti, mi alma anhela de ti. Te adoramos, Señor Jesús, y te damos todo el honor, solo a ti, Jesús. En el desierto, en la soledad, en el silencio de mi corazón, en la tormenta o en la tempestad, en sitios cubiertos de oscuridad. Mi alma clama a ti, mi alma anhela de ti. Brilla en mí, brilla en mí, brilla en mí, es mi clamor, Señor Jesús. Brilla en mí, brilla en mí, brilla en mí, es mi clamor. Señor Jesús, brilla en mí, brilla en mí, brilla en mí, es mi clamor. Te necesito más, te necesito más, te necesito más, más, Señor. Te necesito más, te necesito más, te necesito más, más, Señor. Mi alma clama a ti, mi alma anhela de ti, mi alma clama a ti, mi alma anhela de ti. Oh Señor Jesús, te anhelo, mi Dios, te necesito más, mucho más que ayer, hoy en mi vida, Señor. En el desierto o en la soledad, te adoraré solo a ti. En la tormenta o en la tempestad, solo a ti adoraré.
es mi clamor. Brilla en mí Jesús, brilla en mí, es mi clamor. Mi alma clama a ti, mi alma anhela de ti. Brilla en mí, brilla en mí, brilla en mí Jesús, es mi clamor, es mi clamor. Señor Jesús, te pedimos que brilles en nuestra vida cada día más y más, con tu poder, con tu gloria, con tu luz asombrosa, Señor Dios. Que podamos ser luz a los demás, que podamos compartir tus obras y tus palabras, Señor, en espíritu y en verdad, y por siempre darte a ti y solo a ti, Jesús, el honor y la gloria por todas las edades. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Gracias, eterno Rey, a tu nombre la gloria y el honor por todos los siglos. Amén y amén. Gloria sea al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Pues bien, mis amados hermanos, en esta hora preciosa para empezar con esta charla después de haber adorado al Señor, les voy a invitar que allá donde usted está, si puede hacerlo, tome su Biblia, si la tiene a su mano o si la tiene en su celular, busque en su Biblia Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 9 y 10 de Efesios capítulo 1. Para entrar en este precioso tema del Apocalipsis, el cual se denomina escatología bíblica. Vamos a hacer el estudio de los últimos tiempos. Eso es escatología bíblica. Pero para eso primeramente vamos a ir a Efesios capítulo 1 y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice en este precioso libro del apóstol Pablo, o esta epístola del apóstol Pablo. Permítame un momento, ya estamos llegando también aquí a la cita. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice de la siguiente manera: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación, o en otras versiones, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos, muchos hermanos, como ya lo dije anteriormente, la gran mayoría de nuestra congregación me ha dicho por el WhatsApp, en las charlas que hemos tenido personalmente, la gran mayoría me ha dicho: pastor, yo quiero que hablemos acerca del Apocalipsis, que podamos entender un poco mejor este concepto, porque después de que se suscitó hace como 3 meses atrás lo de la pandemia, que empezó esta pandemia a esparcirse por todo el mundo, y muchas otras cosas que han venido pasando en estos últimos meses en el mundo, entonces muchas iglesias y muchos pastores empezaron a predicar acerca del fin del mundo, acerca del Apocalipsis, y hablar de que la pandemia era una de las señales y que todo esto era señales de antes del fin. Y tristemente, si bien algunos lo predican de la manera correcta, la gran mayoría lo único que hace es generar miedo, incertidumbre y temor en medio de los creyentes. ¿Y por qué se genera este temor, este miedo o esta incertidumbre? Se genera porque la gran mayoría, y debo decirlo de esta manera muy respetuosa, la gran mayoría del cristianismo desconoce
lo que es el Apocalipsis o desconoce lo que realmente significa o implica el Apocalipsis y desconoce, digamos, su cronología, sus parámetros, lo que él enseña, cuándo va a pasar y cómo van a pasar las cosas. Y muchos siguen creyendo al día de hoy en predicaciones que llenan de temor, en predicaciones que lo único que hacen es como a veces confundir a los hermanos con estos temas. El Apocalipsis o la escatología bíblica, que es el tema que vamos a revisar nosotros a partir de hoy, no es un tema fácil de comprender. ¿Por qué no es fácil de comprender? Porque es necesario, para poder entender estos temas que son un poco más difíciles en su comprensión, es necesario que nosotros tengamos ciertos principios o ciertos fundamentos claramente establecidos en nuestra vida como cristiano, pero también aprendidos. Muchas personas quieren que se les hable del Apocalipsis, muchas personas quieren que se les hable de la escatología bíblica, pero ni siquiera saben sus fundamentos de fe, no saben la doctrina de la salvación, la del pecado, la del Espíritu Santo, no saben la doctrina de los bautismos, no saben casi nada de su fe y quieren ahondar en temas que inclusive para las personas que estudiamos estos temas no son tan fáciles de comprender, y por eso hay que ser muy objetivos y muy cuidadosos cuando tratamos de abordar estos temas y de explicarlos a nuestras congregaciones. Muchos pastores cometen el gravísimo error de tomar estas de tomar estos libros, tomar el Apocalipsis y otras citas bíblicas y hablarlas y predicarlas haciéndoles una interpretación alegórica, es decir, explicando lo que ellos creen o entienden de esos pasajes sin tener en cuenta los fundamentos de la fe y lo que el resto de la Biblia ya nos ha dicho con respecto a esto. Entonces vamos a empezar hoy, en este día, con una introducción a la escatología. Porque es necesario que antes de empezar a abordar explícitamente el libro de Apocalipsis, tengamos claros ciertas cosas, ciertos parámetros. Entonces, bien, primero, el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, como lo acabamos de leer, que Cristo nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, o en el cumplimiento de los tiempos que Dios ha establecido para la humanidad. Hay muchos hermanos y muchas congregaciones y tristemente muchísimos pastores que desconocen cuáles son los tiempos que Dios estableció para la humanidad. Porque la Biblia es un libro que nos da en un orden cronológico, nos muestra lo que Dios estableció para su pueblo, para la humanidad y para el mundo en general a través de toda la palabra. Y nos lo da en un orden perfecto, exacto, tremendísimo. Dios ha establecido unos tiempos para este mundo y para esta humanidad. Pero muchos desconocen cuáles son estos tiempos y qué cosas conllevan en cada tiempo, cuáles fueron los tiempos pasados, cuál es el tiempo que realmente estamos viviendo hoy. Entonces tenemos que empezar nosotros a darnos cuenta de que esto no es un misterio, porque si bien antes lo era, ahora la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que Dios a través de su Hijo nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que estaba escondido en la antigüedad, que muchos no tuvieron la oportunidad de entender lo que nosotros hoy los cristianos podemos entender, y nosotros tenemos el privilegio de poderlo entender porque ya tenemos la revelación de Dios completa, la palabra de Dios completamente clara en nuestras vidas. Muchos cristianos del primer siglo todavía no tenían la Biblia escrita, todavía no conocían todos los libros ni todas las epístolas paulinas, y muchos de ellos murieron sin conocer estas cosas. Nosotros, los cristianos de hoy en día, tenemos el gran privilegio de tener la palabra completa, de tener desde Génesis hasta Apocalipsis ya todos los documentos escritos. Si bien algunos, como me decían en alguna charla anterior, hay muchos más escritos, sí, hay muchos más escritos, pero tenemos el privilegio de tener este libro, la Biblia, que nos da de un panorama generalizado, nos muestra toda la historia de Dios con el hombre, toda la historia de la humanidad, y nos muestra todos los propósitos de Dios. Aún así, si se siguen encontrando libros y escritos antiguos como los que se han ido encontrando, por ejemplo los rollos del Mar Muerto, que fueron escritos que se encontraron hace menos de una década atrás, se encontraron hace más o menos 40, 50 años atrás.
Cuando usted los analiza, ellos no nos cuentan nada diferente a lo que ya está escrito en la Biblia. Más bien, lo que ellos dicen confirma lo que ya la Biblia nos ha dicho. Es decir, que nosotros tenemos el privilegio de hoy en día tener la revelación de Dios por completo escrita, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la Biblia misma declara que a través de esta palabra Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahora bien, la escatología bíblica, que es el tema que vamos a revisar hoy en día. ¿Qué es la escatología? Según algunos términos, porque debemos mirar algunos términos, la escatología proviene de la unión de dos palabras en griego, escato y logía. La palabra escato significa último o final, y la palabra logía significa estudio. Entonces, cuando hablamos de escatología, hablamos del estudio de las últimas cosas, o en este caso de los últimos tiempos establecidos para la humanidad. Lo que nosotros hoy en día llamamos el Apocalipsis. Pero la escatología no solo trata de Apocalipsis, trata de todas las profecías que en la Biblia hay desde la antigüedad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Habla de todas las profecías que hacían referencia a los eventos finales o a los eventos del fin del mundo o a los eventos de los juicios de Dios con la humanidad. Es decir, que no solo Apocalipsis habla de esto, sino que también muchas de las profecías antiguas y aún lo que Jesús dijo en los evangelios y aún lo que los apóstoles en sus epístolas escribieron hacen parte de la escatología bíblica. Pero muchos tienen el mal concepto de que solo Apocalipsis, y no es así. El Apocalipsis es tan solo una parte de todo lo que Dios a través de toda la palabra nos ha mostrado acerca de los eventos finales o los eventos futuros que ya están por llegar, que estamos viviendo y que están por pasar, acerca del fin del mundo y de lo que Dios tiene para el hombre y sus juicios finales con la humanidad. Tremendísimo, eso es tremendo. Entonces, escatología es eso, el estudio de los eventos finales. Según algunas definiciones, es el estudio de los eventos futuros o finales o el conocimiento del futuro. Tremendo, porque en este mundo que cada día, decimos nosotros, se va actualizando, se va volviendo más tecnológico, se va volviendo más sabelotodo. Pues dicen ellos ser más sabelotodos, pero tristemente, mis amados hermanos, la realidad es que este mundo cada día se está degenerando más y más. Porque los avances en la ciencia, en la tecnología, aunque son buenas herramientas, también han mostrado o han dejado la evidencia de que lo que han hecho es que el hombre se vuelva más perezoso, de que el hombre solo crea lo que quiere creer y desconozca o niegue a Dios en medio de esos supuestos avances. Ahora bien, el mundo como tal tiene sus propios medios para investigar o tratar de hablar acerca de lo que va a pasar en el mundo, al fin del mundo, dejando a Dios a un lado. Entonces el mundo usa ciertas prácticas, por ejemplo, como la ciencia. La ciencia, a través de la ciencia, los científicos y las personas que hacen todos estos estudios, tratan a través de la ciencia de decirnos cómo va a ser el fin del mundo. Que hablan de los meteoritos, hablan de los terremotos, de los tsunamis, habla de la gran falla de San Andrés. Bueno, hablan de lo que ellos científicamente creen que va a ocurrir y lo argumentan basado en sus estudios científicos. Y entonces sacan documentales, sacan artículos o revistas donde hablan acerca de cómo va a ser el fin del mundo, cuánto tiempo nos queda y todo esto, y la gente se sorprende y dice, no, tremendo, terrible, y muchos empiezan a hablar de estas cosas. Hay otros que se van a otra rama, el ocultismo. Ya no es la ciencia, ahora es el ocultismo. Entonces vemos como personas basado en mitos, en leyendas, en brujería, en satanismo, hacen su explicación al mundo desde su óptica ocultista acerca de cómo van a ser los eventos finales. También vemos, por ejemplo, la astrología, no la astronomía. La astronomía es el estudio del universo. Estoy hablando de la astrología.
Es decir, estas personas que según ellos le hacen un estudio a los astros y a través de los astros le adivinan la suerte, le adivinan las cosas a las personas y también se atreven a proferir adivinanzas o se atreven a proferir juicios o visiones de lo que ellos consideran que va a ser el fin del mundo basado en los astros, en un estudio que pues realmente no tiene muchos fundamentos, pues ellos según sí lo tienen, pero realmente no tiene muchos fundamentos. Y otros estudios, por ejemplo, la filosofía, el humanismo y todas las áreas que tengan que ver con el hombre siempre a su manera va a querer explicar los eventos finales, desde su propia cosmovisión de cómo son las cosas. Entonces, mis amados hermanos, cuando encontramos tantos puntos de vista, uno nos dicen una cosa, otro nos dicen otra, que el fin del mundo es así, que el fin del mundo va a ser acá, que el fin del mundo es por los astros, que el fin del mundo es porque un ángel me vino y me reveló. No, hermanos. Muchos, inclusive tenemos en el mundo personas que son adivinos y son famosos y ellos adivinan o predicen las cosas que van a pasar y entonces la gente le pone su fe y su atención a estas cosas y todo lo que esto hace es ocasionar que las personas quiten su mirada de Dios y la pongan en el mundo y en las corrientes que el mundo maneja. Nosotros los hijos de Dios no debemos caer en este error, mis amados hermanos. Pero debo decirlo, tristemente, lamentablemente, muchos hermanos o creyentes o personas que asisten a las iglesias y que dicen ser hijos de Dios, no creen tanto en la palabra, hermanos. Y no creen en lo que dice la Biblia porque desconocen lo que dice la Biblia acerca de los eventos finales y le ponen su fe o su criterio o su credibilidad a la ciencia, al ocultismo. No, yo sí creo en eso porque yo me acuerdo tanto en el Mundial, el Pulpo Paul predijo quién iba a ser el campeón de la Copa del Mundo. Entonces, ahora él ya no cree en la Biblia, sino cree en un pulpo que predijo. Hermanos, definitivamente este mundo está loco, y bien loco. Y como dicen por ahí, y después dicen que los locos somos nosotros los cristianos, los que tratamos, los que procuramos ser objetivos, claros, razonables y congruentes con lo que enseñamos. Tremendo, hermanos. Ese mundo que a nosotros nos dice que estamos locos, están más locos. Porque están perdidos en una serie de cosas que no tienen fundamentos. Pero a eso le ponen toda su fe y toda su confianza. Y este pensamiento se ha introducido encubiertamente y ha permeado una gran parte del cristianismo. Tanto así que muchos creyentes caen en estos errores. En creer en estos cuentos chinos, en estas fábulas, en estas historias invenciosas, artimañas del enemigo que usa para engañar y destruir la fe de los hermanos y de las personas en el mundo y para desviar la atención del hombre de Dios. Esto es sencillamente tremendo, mis amados hermanos. Creen más en mentiras y en herejías que en la palabra del Señor. La escatología es un tema, mis amados hermanos, controversial dentro del cristianismo. ¿Y por qué controversial? Lo voy a explicar de la siguiente manera. Controversial porque nos presenta varias situaciones o varias problemáticas dentro de la comunidad cristiana. La primera de ellas es la siguiente. Nosotros encontramos hermanos, pastores y congregaciones enteras que procuran estudiar objetivamente la escatología o la Biblia. Y al hacerlo van a enseñar objetivamente la Biblia, que es lo que nosotros estamos haciendo, que es lo que yo personalmente estoy procurando hacer, explicar de una manera objetiva y clara la Biblia, sin filtrar mi pensamiento ni el pensamiento de otras personas o de otras iglesias, sino solamente basarnos en lo que la Biblia declara y cómo está escrito. Eso es la mejor de las maneras en las que podemos siempre explicar la Biblia. Cuando somos objetivos, cuando somos claros, cuando hacemos lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 8, leer claramente en el libro y darle sentido correcto a la escritura de manera que todos puedan entender cualquier pasaje que leamos, aun por muy complicado que sea. Ahora bien, ¿dónde inician las problemáticas? Si bien hay una parte del cristianismo que procura explicar la Biblia correctamente, congruentemente, objetivamente, también encontramos
una parte de hermanos y pastores que opinan lo siguiente, se vuelven, y lo tengo por aquí escrito, se vuelven maníacos. Es decir, hermanos, o practican la escatomanía. ¿Qué es la escatomanía? Que quieren solo hablar de Apocalipsis. Desde que empezó la cuarentena y desde mucho tiempo atrás, hay hermanos y hermanas que solo quieren hablar de Apocalipsis, como si la Biblia solo hablara de eso. Y el Apocalipsis es el último de 66 libros que encontramos en la Biblia. Y muchos quieren que solo se les hable del fin del mundo, de la tribulación, del rapto, que se les hable de la segunda venida de Cristo, que se les hable de todos los eventos que van a pasar, cómo va a ser, cuándo va a ser, por qué va a ser esto, y viven. Y entonces, si el pastor de mi iglesia no habló de Apocalipsis, entonces me voy para otra iglesia a donde estén hablando de Apocalipsis. Y terminan tristemente en su fiebre o en su fanatismo por indagar en estos temas. Terminan muchas veces confundiéndose, tergiversando las cosas, y muchas veces, tristemente pasa, terminan saliendo del cristianismo porque se enredan tanto, porque escuchan tantos puntos de vista tan diferentes que después no tienen objetividad y después quedan peor como estaban antes, supremamente confundidos en cuanto a este tema. Hay personas que solo quieren hablar de Apocalipsis. Venga, ¿por qué no hablamos de salvación? ¿Por qué no hablamos de pecado? ¿Por qué no hablamos del Espíritu Santo? ¿Por qué no hablamos, como lo dijo la hermana Diana en una de las cápsulas, de los fundamentos de la fe? Yo hice un censo hace poco en nuestra congregación, les pregunté a los hermanos que cuáles eran los temas que ellos deseaban ver, y la gran mayoría de hermanos, más de la mitad de los hermanos, me dijeron: queremos ver Apocalipsis. Ahora, no digo que esté mal, pero sé que muchos de nuestros amados hermanos quieren ver Apocalipsis porque seguramente han escuchado en otras congregaciones o por otros pastores ciertas cosas, quizás sean verdad, quizás no sean verdad. No lo sé porque yo no sé qué es que han escuchado o visto mis amados hermanos. Pero entonces les nace esa duda, les nace esa inquietud y quieren aprender correctamente. Por eso el estudio que vamos a hacer, estamos empezando a realizar, lo vamos a hacer lo más objetivo posible y vamos a tratar de que sea conforme a la palabra de Dios. Así que si algún hermano o hermana nos está viendo, nos está escuchando y está esperando que yo me ponga a gritar, a vociferar, a hablarles de que todo se acabó, que es el fin, que se arrepientan, que mejor... No, hermanos, eso no es así. Así no es, hermanos. Así no es. Debemos arrepentirnos, claro, pero eso lo dice toda la Biblia, no lo dice solo Apocalipsis. ¿Viene el fin del mundo? ¿Llegará el fin del mundo? Claro que llegará el fin del mundo, pero eso lo dice toda la Biblia, no solo Apocalipsis. Que vienen cosas tenaces y terribles para el mundo que ya estamos empezando a vivir y que ya se han vivido antes. Claro que sí, pero eso lo dice toda la Biblia, no lo dice solo Apocalipsis. Por eso no debemos, hermanos, a veces volvernos fanáticos de un solo tema en la Biblia, más cuando hay tantos temas, más cuando hay tantas cosas que conocer de la Escritura. La escatología es tan solo uno por decirlo de alguna manera, de 20 o 30 temas teológicos que podemos tratar y que tendríamos que tratar y que debemos tratar para que podamos tener un conocimiento amplio en las Escrituras, mis amados hermanos. La hermana Diana nos hizo mención en su cápsula espiritual de hace 15 días de por lo menos 10 fundamentos de fe, y se quedó cortica. Existen muchos más fundamentos de fe que debemos conocer, que son las bases fundamentales de nuestra fe, de nuestra creencia. Entonces muchos quieren hablar del fin del mundo, pero no conocen lo que Cristo enseñó en su palabra. Muchos quieren hablar del fin del mundo, pero no conocen cuáles son los 120 mandamientos que Cristo nos dejó en el Nuevo Testamento. Muchos quieren hablar del fin del mundo, de cómo va a ser la cosa, pero no tienen una claridad entre lo que es la ley y lo que es la gracia. Y cosas así podríamos seguir hablando, mis amados hermanos. Esta enseñanza del día de hoy es de carácter introductivo, inductivo. Es decir, hoy estamos tan solo haciendo una introducción de lo que se va a empezar a ver, pero tenemos que hablar esto para que ustedes vayan teniendo claridad sobre ciertas cosas. Ahora bien, nos encontramos con el segundo problema. Encontramos primero
Hermanos que procuran ser objetivos en la escritura, a hablar lo que es correcto a la palabra de Dios, y está muy bien porque eso es lo que deberíamos hacer todos y lo que nosotros estamos procurando hacer. Segundo, encontramos personas o con pastores o congregaciones que son fanáticos, que son maniáticos, escatomaniáticos, dicen estos estudios, que a toda hora quieren de hablar Apocalipsis como si fuera lo único que hablar en la Biblia, y no es así. Y cuando ya nos empezamos a ir a los extremos, hermanos, eso es peligroso. Todo extremo es peligroso. La Biblia dice que todo en exceso es malo, todo en exceso, y no dice solo ciertas cosas, no habla solo de vicios, no señor, habla de todas las cosas, absolutamente todas las cosas, por muy buenas que sean, todo en exceso es malo. Tenemos que saber medirnos en cada cosa y más en el conocimiento y en el desarrollo sano de nuestra fe. Ahora bien, viene la tercera. ¿Cuál es la tercera posición o la tercera situación o problemática que se presenta cuando tratamos este tema? Encontramos, y lo voy a leer aquí, a los escatofóbicos. Escatofóbicos. ¿Quiénes son personas escatofóbicas? Sencillamente los que le tienen fobia o miedo o temor al apocalipsis. Hermanos, hoy vamos a hablar del apocalipsis, de la escatología. Uy, no, hermano, no, pastor, no pasemos, hablemos de otra cosa. A mí no, porque es que eso a mí no me gusta, eso yo no lo entiendo. Hermanos, y tengo que decirles algo. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de hablar con un pastor que tiene un buen conocimiento de la palabra de Dios, no podemos negarlo. Pero cuando llegamos al tema del apocalipsis, él me decía que él no hablaba de eso porque ese tema no era esencial, que no era tan importante. Y pues, hermanos, yo la verdad ese día me quedé callado y dije, empezaba dentro de mí, pero ¿cómo así que no es importante? Él me dijo, es que hay temas que son más importantes. Y entonces yo decía, y yo pienso y pensaba y decía, bueno, y entonces ¿dónde queda cuando Pablo dice que toda la escritura, absolutamente toda, es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar y para instruir en justicia, a manera que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? Y eso no lo entendí en ese momento, hasta cuando empecé de más adelante a seguir estudiando y aprendiendo más de estos temas. Y me encontré que no solamente a mí me pasó, sino que en los estudios que hice encontré casos, testimonios de otros pastores que comentan que les pasó exactamente lo mismo. Que cuando iban a hablar de Apocalipsis con otros pastores o con otras iglesias, les decían que no hablaran de eso, que eso era difícil de explicar, que nadie podía entender el Apocalipsis, que no era tan importante o tan esencial en nuestra fe. Y entonces yo dije, wow, no solamente me pasó a mí, le ha pasado a muchas más personas. Y entonces en la teología a esta clase de pastores o a esta clase de hermanos se les denomina escatofóbicos, que le tienen miedo a la escatología, que le tienen miedo al apocalipsis, que no predican mucho de estas cosas. Y la causa mayor o la circunstancia por la cual ellos no predican o hablan de estas cosas o le tienen miedo es porque desconocen del tema, porque no han estudiado el tema, porque lo desconocen, o porque, como tristemente pasa, la gran mayoría de predicadores hoy en día está enseñando herejías y doctrinas erróneas. Entonces cuando se van a hacer un estudio del Apocalipsis, el Apocalipsis prácticamente les muestra en la cara: pilas, que ustedes están mal, están haciendo lo malo, están predicando lo que no es. Y si se quisieran ellos hablar de Apocalipsis, tendrían que cambiar todo el sistema que han estado enseñando en sus iglesias. Porque como empezaron mal y enseñan mal y se sostienen en sus mentiras, entonces cuando van a hablar la palabra de Dios y llegan a los temas de Apocalipsis, empiezan ellos a tener esos choques porque dicen, no, es que hay contradicciones, pero la Biblia no tiene contradicciones. Ellos se dan cuenta que si predican Apocalipsis, lo más seguro es que muchas de las cosas que están enseñando, la gente se va a dar cuenta que están mal, que están equivocadas. Porque si Apocalipsis dice esto, usted nos enseña esto. Tremendo, hermanos. Entonces hay diferentes circunstancias. No predican porque no conocen, no predican porque le tienen miedo, no predican porque va en contra de lo que ellos están enseñando.
Porque hay pastores que dicen que la iglesia va a estar en el milenio, que nosotros, mejor dicho, mejor vamos a apoderarnos de la tierra, y eso enseñan en medio de las doctrinas de la prosperidad, evangelios de la prosperidad que están estableciendo, que somos dueños de todo, y cuando van al Apocalipsis nos damos cuenta que eso no es así, que eso no va a pasar así como ellos dicen. Entonces no hablan de estos temas. Y muchos cometen el error de que cuando citan un versículo o un pasaje del Apocalipsis, lo usan para introducir una doctrina o una herejía, algo erróneo, algo que no es bíblico, y lo tergiversan. Por eso nosotros vamos a procurar hacer este estudio de una manera objetiva, lineal, clara y responsable. Les advierto, hermanos, este tema es muy largo y por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que tenemos muchas más cosas que debemos aprender, vamos a tratar de ver un primer módulo. Esta primera serie de escatología bíblica va a ser un módulo inductivo, un módulo básico en el cual vamos a ver los aspectos más generalizados del Apocalipsis, para que después, cuando tengamos un poco más de tiempo o ya de pronto podamos estar presencialmente, desarrollar los cursos dentro de nuestra iglesia, de nuestra congregación, donde expliquemos más a fondo ciertas cosas. Así que, mis amados hermanos, les pido que a través del grupo que tenemos en WhatsApp o de los que nos ven en los videos por YouTube, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, hagan la pregunta, para que nosotros a través de las predicaciones o ahí mismo en los comentarios podamos responderles a cada uno de mis amados hermanos y empezar a tener un poco más amplio o un poco más conocimiento de este tema. Bien, mis amados hermanos, seguimos. Apocalipsis capítulo 1. Busca en su Biblia Apocalipsis capítulo 1. Dice la Biblia lo siguiente. Para el que no sabe dónde está Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Vamos a ponernos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 1. Dice la Biblia de la siguiente manera. Voy a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 3. Lo siguiente. Tiene por título en mi Biblia, y en casi todas las Biblias tiene por título, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Es impresionante que muchos hermanos argumentan que el Apocalipsis es un libro que no se puede entender, o que tiene muchas cosas ocultas que no se pueden interpretar de una manera correcta. Y a los que son escatofóbicos, le tienen miedo, ese es uno de sus argumentos. Pero ahora bien, los primeros 3 versículos del Apocalipsis nos dicen totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. La palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Revelación, hermanos. Porque todo lo que está consignado en el Apocalipsis es lo que Jesús a través del apóstol Juan nos reveló. Es decir, que el Apocalipsis no nos oculta nada. No nos deja verdades a medias. El Apocalipsis es un libro que nos muestra la realidad y que nos revela cómo van a suceder las cosas. ¡Wow, hermanos! ¡Tremendo! Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que se lo diese a sus siervos a través de Juan. Es impresionante, mis amados hermanos, que cuando muchos creen que el Apocalipsis es un libro cerrado, que no se puede entender, los 3 primeros versículos del Apocalipsis nos dicen lo contrario, que es un libro que todos deben entender y todos deben escuchar y todos deben conocer, porque ahí está escrita la revelación, lo que Dios reveló.
El problema es que como hoy en día en muchas congregaciones las personas creen en unas revelaciones místicas de ciertos pastores y señoras que se dicen ser pastoras, que dicen, ay, el Señor me reveló, el Señor me muestra, y a eso sí le creen. El Señor me muestra que para que tú seas prosperado debes traer tu ofrenda, tu pacto aquí a esta iglesia. ¿Qué? Y a eso sí le creen, hermanos. Y a eso sí siguen. Pero cuando la Biblia dice que Dios no reveló su palabra y que está escrita y que está ahí establecida para que la conozcamos y la entendamos, entonces muchos dicen, no, eso ahí no, eso está oculto, eso no se puede entender. No se puede entender, hermanos. Ahí sí, como dicen por ahí, qué tristeza con los que piensan así. Qué triste que haya gente que hable o piense de esta manera y se digan ser cristianos y se digan ser pastores. Qué tristeza, hermanos. Porque el Apocalipsis es un libro que nos da la revelación, la iluminación del conocimiento de Dios y de los tiempos finales, de lo que va a suceder en los tiempos finales. Así que debemos tener una claridad sobre este tema, mis amados hermanos. Entienda esto, el Apocalipsis no es un libro que muestra misterios, es un libro que nos muestra verdades reveladas de Dios. Tremendo, wow. Seguimos, hermanos. Entonces, no solamente nos muestra la verdad, no solamente nos la revela, sino que el versículo 3 dice, bienaventurado, dichoso, nos da una promesa de bendición. Todo aquel que lea, que escuche y que guarde las palabras que están escritas en este libro, será bienaventurado, bendecido, supremamente dichoso. El que lea, el que escuche y el que guarde estas palabras en su vida y en su corazón y medite en ellas. Tremendísimo. No solamente nos muestra que Apocalipsis es un libro de revelación, sino también un libro que nos provee dicha y bendición cuando lo escuchamos, cuando lo leemos y lo guardamos en nuestra vida. Eso dice del versículo 1 al versículo 3. Entonces, esta es la hora en que debemos empezar a dejarle tanto temor a estudiar la palabra de Dios y a estudiar el Apocalipsis. Lo que pasa es que cuando queramos hacer cualquier clase de estudio, debemos hacerlo objetivamente, mis amados hermanos, calmadamente, concienzudamente, dándole el sentido correcto a la palabra de Dios. Por eso cada predicación que nosotros damos y cada enseñanza que nosotros damos, procuramos hacerla de la manera más objetiva y clara posible, para que nuestros hermanos puedan entender los temas de una mejor manera y pueda tener una claridad de su fe, cómo es su fe y para dónde va su fe. Seguimos, mis amados hermanos. Nosotros no podemos, y escúchenme bien, no podemos poder llegar a comprender el Apocalipsis en su totalidad si primero no tenemos claras ciertas cosas. Cuando leímos el versículo 9 y 10 de Efesios, del capítulo 1 de Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, en estos versículos, el apóstol Pablo dice lo siguiente, que Él, Dios, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, de reunir todas las cosas, y usa una palabra tremenda, en la dispensación de los tiempos. O en las otras versiones dice en el cumplimiento de los tiempos que Dios ha establecido para el mundo. Impresionante. Muchos no saben que hay un estudio o todo un tema relacionado con las dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Son tiempos que Dios ha establecido para la humanidad. Los tiempos que Dios nos muestra a través de la palabra suya, que Él ha establecido desde el inicio de la humanidad hasta el final de la misma. Tremendo, del inicio de la creación del mundo hasta la destrucción de este mundo. Y a este estudio se le llama panorama bíblico, o otros le llaman el estudio de las dispensaciones.
Y es una palabra que aparece en la Biblia, aun cuando muchos quieran quitarla. Cuando la gente no está contenta con la palabra dispensación, entonces le cambian las traducciones o el sentido. La palabra dispensación habla de los tiempos que Dios ha establecido para el mundo, y al igual que en Apocalipsis capítulo 1 nos muestra que es una verdad que Dios nos reveló a través de su Hijo y que el apóstol Juan nos la dio a conocer. El apóstol Pablo dice también lo mismo. Dice que él se propuso en sí mismo a darnos a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, que lo que era un misterio para muchos de nuestros hermanos antiguamente y para los antiguos, nuestros padres, los profetas antiguamente, a nosotros el pueblo cristiano, a través de la fe en Cristo y de su preciosa palabra, Dios nos dio a conocer ese misterio. Es decir, que para nosotros ya no debe ser misterio. Pero yo me pregunto, ¿por qué estos temas siguen siendo un tema vetado o siguen siendo un misterio o una duda en tu vida? Tengo que decírtelo, porque no estudias. Hermano, no estudias. Porque no te preocupas por aprender y escudriñar la Escritura. Cuando Jesús dice allá en San Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque a vosotros les parece que en ellas hay vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa ordenanza el Señor no se la dio solo a los líderes de las iglesias ni a los pastores. Esa enseñanza y esa orden nos la dio a todos como iglesia. Todos, hermanos, estamos en el deber y en la obligación de escudriñar la Escritura. Todos. Pero muchos de ustedes me van a decir, pastor, pues que yo no tengo tiempo, es que mi trabajo, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos. Y yo les quiero decir algo, y según ustedes, yo no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo trabajo, no tengo otras cosas que hacer. Todos tenemos obligaciones, todos tenemos ocupaciones, todos tenemos responsabilidades económicas, familiares, laborales, estudiantiles, todos tenemos ocupaciones. Pero la misma Biblia declara en Eclesiastés capítulo 3 que para todo hay tiempo. Y usted, mi amado hermano y hermana que me escucha o me ve, debe empezar a dedicar un tiempo verdadero y real para estudiar la palabra de Dios. No se conforme solo con lo que mi persona o otros pastores enseñan. Ustedes mismos deben ir a la Escritura y empezar a estudiar y empezarse a hacer las preguntas y empezar a escudriñar y a diligentemente hacer las cosas delante de Dios. Porque el ministerio y la obra de Dios no es de una persona, no es del pastor, no es del líder, es de toda la iglesia. Yo no quiero, yo no puedo, no tengo tiempo. Bueno, allá usted, hermano. Pero eso son excusas. Excusas, mis hermanos. Porque para todo hay tiempo. Solo lo que pasa es que para muchos el estudio de la Biblia no es una prioridad. Pero cuando algo es prioridad en tu vida, entonces tú le dedicas todo el tiempo. Yo he tenido que hablar con personas que me dicen, pastor, yo no tengo tiempo para estudiar. Y yo les digo, bueno, tú no tienes tiempo para estudiar, pero yo veo que tienes tiempo para publicar toda la noche cosas en Facebook, tienes tiempo, estás todo el día conectado al WhatsApp, tienes tiempo para ir a jugar con tus amigos, tienes tiempo para ir a hacer tantas cosas, para pasear, y no es que esté mal, pero tienes tiempo para hacer tantas cosas, pero para estudiar no tienes tiempo. Como los que dicen que no tienen tiempo para ir a la iglesia porque todo en la vida de ellos es trabajo o familia. No. Hermanos, las prioridades. No te digas ser cristiano si Dios y su palabra no son prioridad en tu vida. Dile a los demás entonces, no les digas a los demás que eres cristiano, diles, yo soy un participante, a mí me gustan las cosas de Dios. Pero el que diga ser cristiano debe ser una persona que Dios y su palabra deben de estar por encima de lo demás.
Porque es imposible, y lo vimos hace 8 días en la predicación del poder de la fe, es imposible agradar a Dios cuando yo no tengo una fe verdadera en Cristo. Y si no tengo una fe verdadera en Cristo, ¿cómo le puedo agradar? El problema es que la Biblia lo dice, lo vimos hace 8 días en Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír, por el escuchar y estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo desarrollo fe si no conozco la Biblia? ¿Cómo desarrollo fe si no escudriño la palabra? ¿Cómo desarrollo una fe genuina en Cristo si no escucho el mensaje correcto de Dios? Tenemos, hermanos, que definir nuestras prioridades y decir si queremos ser verdaderamente hijos de Dios, entonces debemos asumir las responsabilidades y los deberes que como hijos de Dios tenemos, de estudiar su palabra y de ahondar en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para no comer cuento. ¿Para qué? Para que no nos engañen. ¿Para qué? Para conocer la verdad, como lo dijo Cristo, y vivir en libertad. Gloria sea al Señor Jesús, porque eso es lo que produce estudiar diligentemente la palabra de Dios. Nos produce vida en abundancia, nos produce libertad y nos libera y nos excluye del engaño y las mentiras que el diablo a través de otros ha querido traer sobre el pueblo cristiano. Tremendo, hermanos. Tremendo. Entonces hablábamos de que hay unas dispensaciones, hermanos. Dispensaciones o unos tiempos que Dios ha establecido. Y es necesario que usted conozca que Dios a través de su palabra estableció 7 tiempos gloriosos para la humanidad, los cuales muy brevemente vamos a resumir hoy y ya vamos a empezar a ver con más detalle en la próxima predicación. Dios estableció 7 tiempos para la humanidad según la palabra de Dios. A este estudio se le llama el estudio de las dispensaciones. Así que durante esta semana, si usted puede estudiar un poco más e indagar sobre este tema, busque diligentemente y estudie un poco más sobre lo que son las dispensaciones. Según el estudio de las dispensaciones, basado en lo que dicen las Escrituras, las dispensaciones o los tiempos que Dios ha establecido para la humanidad son 7 tiempos, mis amados hermanos, los cuales vamos a consignar de la siguiente manera. El primer tiempo es el tiempo de la inocencia o la dispensación de la inocencia. ¿En qué se basa este tiempo o en qué infiere este tiempo? Es el tiempo en el que Adán y Eva estuvieron en el jardín de Edén, en el huerto de Edén, y vivían en un estado total de inocencia, sin pecado, vivían desnudos, comían de todo, no había maldad en sus corazones, pero cuando ellos pecaron, entonces se produjo esa ruptura de la inocencia en la que ellos estaban, ese estado de inocencia, caen de esa inocencia por su pecado. Y este tiempo, aunque bíblicamente no tenemos un tiempo cronológico, se estima que fue un tiempo alrededor de unos 500, 600 años alrededor, fue lo que pasó este primer tiempo. Y termina este tiempo de la inocencia con la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Como caen en pecado, entonces dicen que ya son conocedores del mal y del bien. Y entonces entra un tiempo al cual los teólogos han designado como el tiempo o la dispensación de la conciencia, cuando el hombre ya tiene conciencia de que lo que está haciendo es bueno y de lo que está haciendo es malo. Ya puede hacer esa diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y a ese tiempo, hermanos, a esa segunda dispensación se le conoce como la conciencia, cuando ya entró el pecado en el hombre y ya empezó a actuar el hombre no solamente con el bien, sino también con el mal dentro de su vida, dentro de su cuerpo. Ese periodo de tiempo duró aproximadamente 1500 años y terminó con el diluvio que Dios trajo sobre aquella primera generación sobre la faz de la tierra. La conciencia. Por eso, en una respuesta que dábamos en estos días a nuestro hermano Brian Díaz acerca de Génesis 6, en Génesis 6 usted va a encontrar que ahí el Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, que se multiplicó la gente, pero también se multiplicó la maldad en esos primeros 2000 años de existencia de la raza humana. Entonces Dios tomó una decisión de acabar con esa primera raza humana, con eso, y solamente dejó 8 personas que fueron Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas, los únicos que entraron al arca y se salvaron de este diluvio que acabó con toda la raza humana en ese momento. Y acabó, por decirlo de alguna manera, con la maldad que había en ese momento. Ahí termina la segunda dispensación, que duró aproximadamente 1500 años y termina alrededor del año de los primeros 2000 años con el diluvio que Dios trajo sobre el mundo.
de ese entonces. Tremendísimo, hermanos. Pasado esta segunda dispensación, después de que Noé empieza a repoblar la tierra con sus hijos y su familia repoblan la tierra, vuelve y crece la humanidad, vuelve y empieza a haber personas, pero también vuelve y entra la maldad y también empiezan las personas a separarse y a irse en contra de cosas que no son con Dios, es decir, en contra de Dios. Cada uno tomó su camino y empezó a hacer lo que quiso y empezó una época del gobierno humano, cuando ya la gente no creía tanto en Dios, sino ya también fue a creer en los reyes, en los gobernantes. Ahí es donde vemos a los primeros grandes poderosos del mundo. A los primeros grandes poderosos del mundo en esa época, en la época después de los primeros 2000 años del mundo, después del diluvio, vemos cómo entra una época que duró aproximadamente, mis amados hermanos, 550 años, donde el mundo creció, donde se multiplicó la humanidad, pero también se multiplicó muchas cosas, la maldad otra vez, se multiplicó los gobiernos, los poderes, y ya la gente no quería vivir según lo que Dios decía, sino según lo que ellos querían. Y a esta época teológicamente se le conoce como la dispensación del gobierno humano, cuando el hombre empezó a hacer lo que decimos nosotros vulgarmente se le da la gana. Esta dispensación, mis amados hermanos, terminó en la confusión de las lenguas. Allá en la Torre de Babel, cuando el hombre todo se unió para hacer una torre que superara a Dios, y fue una torre que prácticamente desafiaba el poder de Dios, toda la humanidad reunida para desafiar el poder de Dios, Dios termina con esa rebelión del hombre, con ese descaro del hombre, termina confundiendo sus lenguas en la famosa Torre de Babel. Ahí termina el gobierno humano. Después vemos la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa, que duró aproximadamente 450 años, que es cuando Dios llama a Abraham y le da la promesa de la fe, le da la promesa de que su justicia a la humanidad vendría mediante la fe. Hoy en día nosotros sabemos que esa promesa se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, porque la justicia de Dios, como dice el Nuevo Testamento, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe, pero por la fe en Jesucristo. Aleluya. Esa dispensación de la promesa, del primer pacto de Dios, de ese pacto de Dios con Abraham, de que la justicia sería por fe, duró 450 años aproximadamente, y empezó con Abraham y terminó con el exilio, cuando Moisés sale de Egipto. Dios usa a Moisés para liberar a Israel de Egipto y destruye a Egipto, a su imperio, a su emperador, a su ejército, y los saca a libertad. Ahí termina la época o la dispensación de la promesa. Luego viene una promesa, luego viene la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, cuando Moisés comienza a dar sus órdenes, a dirigir al pueblo, a enseñar al pueblo, pero también a transmitirle las ordenanzas de Dios. Desde los 10 mandamientos en adelante les empieza a transmitir las enseñanzas de Dios, que son conocidos como la ley, la Torá, la guía de Israel, a través de 1500 años. Esta dispensación termina con la aparición de Jesucristo, cuando Jesucristo viene al mundo y muere en la cruz, en la crucifixión. Cuando Cristo muere en la cruz, es crucificado. Ahí termina la quinta dispensación, la ley, porque con Cristo muere la ley, para que entre de ahí en adelante la sexta dispensación, que es la que usted y yo, amados hermanos, estamos viviendo. La dispensación, o el tiempo que se conoce bíblicamente como el tiempo de la gracia. El tiempo a través del cual la salvación no proviene o no nos compete por cumplir mandamientos de la ley, por vivir haciendo obras, sino por la gracia inmerecida que Dios nos proveyó a través de la poderosa obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Tremendo, hermanos, tremendo, hermanos. Nosotros estamos viviendo la sexta dispensación, una dispensación que desde Cristo a nuestras épocas lleva aproximadamente más de 2000 años. No sabemos cuándo vaya a terminar.
No sabemos si es dentro de poco o se demore un poquito más según nuestro cronograma de vida que tengamos nosotros. Lo que sí sabemos es que los tiempos cada día se acercan más. Lo que sí sabemos es que estamos a puertas de entrar a la séptima dispensación. Porque la dispensación de la gracia, mis amados hermanos, bíblicamente termina con el evento que la Biblia denomina arrebatamiento y que el mundo cristiano conoce como el rapto de la iglesia. Ahí termina, mis amados hermanos, el tiempo de la gracia, cuando Dios viene por su iglesia y la recoge en las nubes y se la lleva a los cielos, para que después entre un periodo entre la gracia y el último tiempo de Dios que nosotros conocemos como la tribulación, que son 7 años, donde Dios desatará sus juicios sobre el mundo y hará unas cosas impresionantes, donde se levantará el anticristo, conocido como el hombre de pecado en la Biblia, y donde sucederán tan muchas de las cosas que el Apocalipsis menciona y que ya estamos por empezar a vivir o que van a empezar a vivir los que se queden para esa época. Porque nosotros los cristianos debemos tener claridad de que si somos hijos de Dios, dice la Biblia en Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 4, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, que nosotros no estamos destinados para ira, sino para misericordia. En Romanos capítulo 9 del verso 16 en adelante dice la Biblia que Dios preparó unos vasos para honra y otros para deshonra, y que los de deshonra están preparados para destrucción y para el día de la ira del Señor, mas que nosotros, los que somos los de honra, estamos destinados para la misericordia. Es decir, nosotros no estamos reservados para estos juicios. Hay que empezar a tener claridad sobre estos temas. Y por último, hermanos, termina este tiempo de la gracia que es el que estamos viviendo y termina con el arrebatamiento que no sabemos cuándo sea, hermano. El que le diga yo sé el día y la hora, eso es un mentiroso. No le crea, salga corriendo de ahí, hermanos. Estamos cerca, sí, pero no sabemos el día ni la hora. Y este tiempo termina con la segunda venida de Cristo al mundo, para que se inicie la séptima dispensación, que es lo que nosotros conocemos, o el mundo teológico conoce, como el reinado milenial de Cristo sobre la tierra. Cristo va a venir por segunda vez al mundo físicamente, ya sin relación al pecado, ya sin relación a sus compromisos de salvación, sino ahora a reinar y a gobernar el mundo que en ese momento esté y que haya quedado después de las guerras y todo lo que haya pasado en la tribulación. Va a reinar absolutamente a todo el mundo y a todos sus habitantes durante 1000 años, para cumplirles la promesa que Él les hizo a Israel, de que Él gobernaría desde Israel todo el mundo. Y dice la Biblia en Apocalipsis, lo vamos a ver en los estudios, que Él va a reinar con vara de hierro. Es decir, ya no con relación al mensaje de la gracia, del amor, de la misericordia, sino ahora bajo un reglamento que Él muy seguramente va a establecer en esos días. No sabemos si es la ley o qué otro reglamento sea. Él va a consolidar un reglamento bajo el cual todos van a vivir, el que lo cumpla bien y el que no, ahí sí decimos se fregó. Y después del milenio, después de estos 1000 años sobre el mundo de gobierno de Cristo, ahí sí dice la Biblia que será el juicio final, la tierra será destruida y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Es necesario que entendamos las dispensaciones y los tiempos gloriosos de Dios, hermanos, que Dios ha establecido, para poder comprender un poco mejor los escritos de Apocalipsis. Porque muchos quieren ir al Apocalipsis, estudiar y meterse y tratar de interpretar cosas sin tener en cuenta los otros estudios. Por eso es que vuelvo y les digo, es muy importante, hermanos, que nosotros empecemos a desarrollar un conocimiento amplio de los fundamentos de nuestra fe, de estos estudios de panorama bíblico, de dispensaciones, porque ellos, al entenderlos, cuando vayamos al Apocalipsis, vamos a tener una claridad mayor sobre lo que es el Apocalipsis. Vamos a poder entenderlo, comprenderlo y a no tener tanta duda ni tantos temores en nuestro corazón, y a saber y a reconocer que pase lo que pase, mis amados hermanos, nosotros estamos bajo el control absoluto de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, al cual le pertenecen nuestras vidas y al cual le pertenecen nuestros corazones. Quiero terminar en esta hora citando lo que el salmista dice en el Salmo 31, versículo, ya se lo digo, versículo 15 si no estoy mal.
la primera parte del versículo 15, el salmista, cuando está haciendo su clamor delante de Dios, dice lo siguiente, y me gustó cuando lo leí, me llamó mucho la atención, y quiero compartírselos. Salmo 31, el versículo 15 dice: en tus manos, Señor, están mis tiempos. Wow, hermanos. Lo que yo quiero decir, según lo que dice la Biblia, hermanos, es que en las manos de Dios está tu vida y la mía. Están tus tiempos y mis tiempos, los que Dios ha establecido para ti y para mí. Así que yo quiero decirles, hermanos, antes de empezar todo este hermoso y precioso tema, pero un poco también difícil, quiero decirles, no tenga temor por lo que vendrá, porque tu vida y la mía, como hijos de Dios, está escondida en Cristo. Y como dijo Jesucristo, y lo que Dios me ha dado en mi mano, nadie me los podrá arrebatar. Ten fe, ten confianza, que sin importar lo que pase, nosotros somos de Cristo, le pertenecemos a Él, y nada ni nadie nos podrá separar de su amor y de su gloria eterna. Aleluya. Amén y amén. Les voy a invitar que cierren sus ojos y vamos a orar dándole gracias al Señor por esta preciosa palabra, enseñanza en este día. Le voy a invitar que le pida al Señor que nos ayude en este estudio para hacerlo de la mejor manera y para poder guiar a todos nuestros hermanos al conocimiento sano de la verdad de Dios a través de su palabra preciosa. Bendito Señor Jesús, te damos a ti siempre la gloria, la honra y el honor por todas las generaciones. Te pedimos que guardes y bendigas nuestras vidas, Señor, y que nos llenes de tu presencia santa y hermosa. A ti el único y soberano Rey, a ti el Todopoderoso, te pedimos que nos llenes de ti, Señor, de tu presencia y de tu gloria. Gracias por este precioso tema que hoy iniciamos. Te pedimos que nos dirijas para siempre hacerlo bien, Señor, y para siempre hablar lo que está de acuerdo a tu preciosa palabra. A ti el alfa y el omega, el principio y el fin y el gran yo soy, sea el honor y la gloria por todas las generaciones. Amén y amén, Señor. Aleluya. Aleluya. Mis amados hermanos, quiero agradecerles su tiempo por acompañarnos este día en esta reunión. Esperamos con ansia que ya pronto podamos volver a reunirnos presencialmente para seguir compartiendo como familia en la fe, ya físicamente, pero agradecemos todo el apoyo de todos los hermanos que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios. Les pido que por favor compartan sus opiniones, sus apreciaciones, sus inquietudes, sus dudas. Hermano, para eso está el grupo, para que pregunten, para que compartan, para que nos saludemos, para que vivamos como familia en la fe, cada día exhortándonos y aprendiéndonos unos de otros en el amor del Señor. Como siempre les digo, mis amados hermanos, es un gran privilegio para mí poderles servir a través de esta manera, poderles servir a través de las diferentes charlas. Es un gozo poder contar con ustedes, poder llamarles hermanos, y ha sido un gozo para mí ver cómo nuestra congregación está creciendo y cada día el Señor está añadiendo más personas que están deseosas de aprender y de escudriñar la palabra de Dios. Le pido al Señor que nos use, que nos ayude para hacerlo siempre de la mejor manera. Y amados hermanos, como siempre se los digo al finalizar cada una de nuestras reuniones, procuren darle al Señor siempre su mejor adoración, una adoración real, una adoración viva. Muchas bendiciones, mis amados hermanos, y si el Señor nos lo permite, nos veremos dentro de 8 días para continuar con este precioso tema, la escatología bíblica. Bendiciones, mis amados hermanos. Adiós.